Hola, ¿qué tal, Mónica? ¿Cómo ¿Qué estás? tal, ¿Qué Lili? decís, Hola, Normi? ¿cómo están? Normi? Todo muy bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de la obediencia de nuestros hijos. Acerca de la obediencia de nuestros hijos. O sea, muchas veces nosotros pensamos, porque el tema siempre es hablar de que nuestros hijos son desobedientes, no hacen caso, no nos obedecen en esto, en lo otro, pero en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la obediencia de nuestros hijos. Así que bueno. Estamos preparadas. ¿Estamos preparadas? ¿Están preparadas? Sí, por supuesto. Bueno, el tema de hoy va a ser la obediencia de nuestros hijos. Así que yo, para empezar, les voy a leer un pasaje que está en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo desde el 41. Y dice: los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá algunos como era de costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso. Pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Ahora yo acá les voy a hacer un corte, ¿no es cierto? Porque se dieron cuenta que Jesús se había quedado en el lugar donde se quedó, o sea, donde ellos habían ido a la tertulia, se quedó. Y entonces los padres ni cuenta se habían dado. Pero cuando empezaron a aprender en el viaje es como si fuera la película, no sé si vieron la película de Mi Pobre Angelito, sí, que los padres que se van de viaje, sí. Y se olvidan al niño en su casa. En su casa, sí, no, sí. Se habían olvidado en la casa, ¿no? Sí, en la casa había sido. Y claro, cuando ellos llegaron al lugar donde tenían que llegar, a destino, ahí se dieron cuenta, les agarró tal desesperación, que bueno, ahora vamos a seguir leyendo. Dice: ellos, pensando que estaba entre el grupo, viajaron hacia un día de camino en busca de Jesús entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Todos los que oían se asombraron. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando los vieron sus padres, se quedaron admirados y le dijeron: hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Y le dijo su madre: mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Por qué me buscaban?, contestó Jesús. ¿No sabía que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres de Nazaret y se volvió con ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Y ahí, Normi, viste que nosotros tenemos que poner puntapié en María como mamás. Claro. ¿Y qué habrá pensado María en ese momento? Y toda esa frustración y esa angustia, porque ¿cuántas veces nos habrá pasado a nosotros que vivimos diferentes circunstancias y ahí vos compartís muchas veces la anécdota cuando dejaste a ¿qué era, Nico o a Pablo? A Nico, me acuerdo que un día había ido a comprar, creo que no te lo conté, Lilia, vos. Y puede ser que... Lo comento para que... Fue una anécdota muy angustiante y frustrante en mi vida, me he sentido muy mal, porque yo tengo 2 hijos, bueno, y me acuerdo que cuando Nicolás, que es el mayor, era chiquito, tendría 3 añitos, habíamos ido a un lugar a comprar, a una casa de electrodomésticos que son grandes, entonces él entraba por un lado y nosotros entrábamos con él, pero de un momento determinado, en un segundo, milésima de segundo, miro para atrás y ya no estaba. Me agarró a mí, bueno, como madre y a mi marido también, tal desesperación, fue tan angustiante, que al rato, bueno, a la media hora más o menos, por ahí lo pudimos, venía él todo muy contento, feliz, así, arriba de la policía. Claro, lo vieron dando vuelta. Entonces yo me imagino cómo se debió haber sentido María y José. Terrible. Como padres,
se habrán sentido re frustrados. Qué malos padres habrán pensado. Y me imagino esos 3 días de camino, todo lo que les puede haber pasado en la cabeza, porque uno en un ratito piensa un montón de cosas, ¿qué es lo que, dónde están mis hijos, qué le pasó, a ver si se lo llevaron y el otro. Sí, hoy hay otros métodos de comunicación donde uno puede acceder. En esa época era volver los 3 días de camino. Pero lo lindo es ver cómo va pasando el tiempo y uno puede, claro, muchas veces, a mí me gusta decir esa frase que con el diario del lunes todos tenemos la vida resuelta. Claro. Y yo me doy cuenta que hoy día también nosotros vamos viviendo diferentes circunstancias en nuestra vida, nosotros como madres con nuestras frustraciones, sin pensar para qué Dios está forjando a nuestros hijos. Claro. Porque es verdad, Nico dijiste, ¿verdad? Sí. Nico era niño, se perdió y él no estaba ni temeroso ni angustiado. No. Al contrario, vos dijiste recién que él venía feliz. Contento, arriba de los hombros de la policía. Y nosotros nos podíamos escandalizar. Claro. Y yo me imagino la paz, la tranquilidad del niño Jesús, porque no era más que un niño, diciendo... Pero madre, ¿por qué te preocupás? Claro. Si él no midió la preocupación. Dios te eligió como madre, como no te contó esta película de mi vida. Claro. Y yo a veces me pongo a pensar, aún como nosotros como mamá tenemos que estar disfrutando al mismo tiempo que padecemos estas diferentes situaciones, porque tenemos que saber para qué Dios está forjando a nuestros hijos, el carácter que está forjando a nuestros hijos. Por eso mismo yo me sentía mal, porque en ese momento de mi vida, cuando mis hijos eran chicos, yo no entendía que Dios ya tenía propósitos y planes para la vida de ellos, de él y de su hermano, ¿no es cierto? Claro, pero acá lo que me gusta del pasaje es que Jesús estaba obedeciendo lo que su padre le estaba mandando, no su padre biológico. Nosotros muchas veces estamos queriendo que nos obedezcan a nosotros y nosotros nos estamos ocupando de las cosas nos estamos enojando, claro, de todos los días y obedecerme, porque como me pasó con el cumpleaños de Daniel, cuando yo le pedí a Camila y que tenía que estar para preparar la comida, para servir a su padre, porque corresponde que tenga que hacerle la comida, y ella estaba en una actividad a donde Dios la había llevado a estar. Y entonces yo me enojé, le digo, pero vos tendrías que estar obedeciendo, y ella me dijo, yo estaba haciendo lo que Dios me estaba mandando a hacer, y muchas veces no lo entendí y me enojé. Porque evidentemente Dios está forjando la vida de nuestros hijos para algo mayor. Nosotros nos quedamos en lo cotidiano de todos los días. Yo, por ejemplo, ayer la veía a mi nuera que tenía que ir al obstetra, y mi nuera tiene a su bebé que todavía no cumplió 1 año y tiene a Joan en la panza. Y claro, ella como madre de Joan tenía que ir a hacerse la ecografía, y como madre de Chloe la dejó en su cuna con una camarita. Hoy día, imagínate, con una camarita, y decía, pero abuela, quédate tranquila, mirala en la camarita, mirala cómo se levanta, porque Chloe en un momento se despertó, tomó su mamadera, sola, porque la mamadera la tenía al costado de la cuna. Claro. Y uno piensa, porque yo me pongo a pensar, claro, yo no puedo indicarle a mi nuera cómo criar a mi nieta, porque la realidad es que Dios la eligió a ella como madre para forjar a una niña que yo no conozco hoy día los propósitos que Dios tiene para su vida. Y bueno, no es fácil. Yo me la imagino a María explicándole, en realidad mi mente no llega a imaginar eso. Explicándole a los tíos, porque me imagino, María tendría parientes, se juntaría con los vecinos, le diría, y bueno, ¿y dónde está Jesús? ¿Y qué habrán pensado esas personas del cuidado de ella como madre? Como yo me ponía a juzgar de alguna manera en mi intimidad de abuela o en mi silencio, aunque se lo trataba de expresar de la mejor manera posible, de cómo ella podía hacer algo que yo no lo podía entender, porque mi mente finita no lo puede entender ese momento, pero es evidente que Dios nuestro Padre está forjando a nuestros hijos, a nuestros nietos, como lo forjaba a Jesús
para algo mucho mayor. Sí, sí. Y bueno, esto es un aliento para nosotras mismas y para después llevarles a nuestra generación, a nuestras nueras, y explicarles que así como le pasó a María, si bien ellas se sintieron, o sea, el matrimonio, María y José, se sintieron tan frustrados y tan mal de lo que habían vivido, y nosotros también, con Mario nos sentimos, con mi esposo, re frustrados por lo que dijimos, qué malos padres, no nos dimos cuenta, pero me venía a la mente, ¿no? Y me imaginaba a Jesús en el cielo, a Dios en el cielo, haciendo la repartija de hijos, imagínate. Mónica y Tomás. Esto es para Mónica y para Sergio Sigler. Alan es para ustedes. No es para Mario y Norma. No. Alan es para Mónica y Sergio. No tenía que... Y era un diseño así como Liliana, hizo con Chloe. Claro, Lili, Camila y Martina son para Liliana y Daniel. No Claro. es para Norma y Mario. Y Pablo y Nico es para mí. O sea, yo me emocioné mucho cuando pensaba esto, porque digo, Nico y Pablo eran para mí. Y yo cuántas veces hice las cosas mal, cuántas veces hice todo al revés, pero por falta de entendimiento, porque no me daba cuenta, porque no lo entendía. Entonces, bueno, si Dios eligió a María y a José para ser los padres de Jesús, que Jesús no es Nico, Pablo, Jesús era el mismísimo Hijo de Dios. Y tenía planes y tenía proyectos para la vida de Jesús. Asimismo para cada uno de nuestros hijos. Y no entendemos, pensamos que nosotros hacemos... Claro, Dios los eligió igual. Exactamente, porque muchas veces nosotros como padres creemos de que no estamos capacitados para acompañar a nuestros hijos, para formarlos. Y qué hermoso es saber que verdaderamente tenemos que acompañar la obra de Dios en la vida de ellos. Por eso es hermoso cuando uno lee esta palabra, no sentir esa angustia o esa tristeza que a veces hemos pasado y muchas veces aún nosotros, o no sé si a ustedes les pasó, uno ve a su hijo, ve las diferentes situaciones que vive y dice, y justo a mí me tocó el más rebelde. O justo a mí me tocó, me imagino cuando Camila, vos le dijiste, no, te tenés que quedar, Camila y Pablo, que en ese tiempo eran novios y no estaban casados, me imagino a Liliana diciendo, no, te tenés que quedar para hacer el asadito, porque allá en Argentina comemos el asado, imagínate. Y era toda una ceremonia va a venir hacer toda la familia, Camila, te tenés que quedar a ayudarme a poner la mesa, en las cosas cotidianas, naturales, y entonces nosotros nos quedamos ahí, en la cosa de todos los días, cuando verdaderamente Camila te habrá enfrentado. ¿Qué pensaste? ¿Qué dijiste? No, yo lo que me pasó en ese momento, primero lo que te viene es el enojo y no entendés. A ver, pero yo te enseño, nos enseña la Biblia que debemos honrar a nuestros padres. Imagínate María enojada con Jesús, imagínate. Claro, y después todo lo que alrededor se puede mover también, porque aún la familia, me imagino María y José, si tuviera las cuñadas y las suegras alrededor, estarían, porque esto, sí. ¿Y cómo puede ser que tu hija no esté? Y ella con total soltura me dijo, perdóname mamá, me dice, yo ya me voy a ocupar de las cosas que tengo que hacer para el cumpleaños de papá, pero primero me tengo que ocupar de lo que me mandó a hacer Dios. Y entonces, en ese momento yo no lo entendí. Después, por ahí Dios te lo va mostrando y después lo vas viendo en los frutos y en los resultados, en la vida de tu hijo. Cuando vos ves que, a pesar de que uno se enojó y demás, Dios tiene misericordia y bueno, y después Dios reubicó y acomodó. ¿Con nuestros hijos o con nosotros? Con nosotros. Muy bien, porque a veces nosotros creemos que ellos hicieron todo mal. Porque uno como que está peleando, dice, pero al final, justo hoy que es el cumpleaños, claro. 365 días, justo hoy que es el cumpleaños, ella tiene que ir a trabajar para vos, Señor, o sea, teniendo otros días. Hablaste, Lili, de algo muy hermoso, que en realidad no es muy hermoso, que es del enojo. Claro. Y sí. Pero que cuando nosotros nos vemos como madres, lo vivimos todo el tiempo. ¿Quién como madre no se enojó con su hijo porque
estaba haciendo algo que estaba fuera de lo que nosotros creemos. De nuestras estructuras, ¿no es cierto? De las estructuras que uno tiene, de las tradiciones que uno viene, porque viene de arrastre la tradición que vive uno. Claro, sí. Así que, Yo me enojaba mucho, la realidad que me enojaba muchísimo y bueno. Pero ese día, en definitiva, perdóname que te corte, en definitiva, pongo la cara, no la tengo a la cara, pero me imagino Jesús en toda su frescura. Me imagino Nicolás arriba de los hombros del policía con toda su alegría. Y me imagino mi hija que vino, ella disfruta servirle al Señor. Y era la tarea que tenía que hacer. El problema lo tenemos que resolver nosotras. Claro. Y descubrir como madres para qué están formados nuestros hijos. Porque muchas veces a mí me pasaba como mamá, cuando mi esposo quería forjar a Alan para algo, yo decía, no, lo defendía porque me parecía que era demasiado. Él cuenta muchas veces una anécdota que le mandó comprar limones. Y nosotros estábamos a punto de sentarnos a almorzar y faltaban limones. Finalmente faltaban limones porque yo no había comprado. Pero bueno, Alan anda a comprar limones. Y entonces lo manda Sergio a Alan a comprar limones. A la vuelta de casa. Tenía 8 años, podía ir perfectamente a comprar los limones y volver y en los 5 minutos estar almorzando como todos los días. Pero viene Alan con el mismo dinero que el padre lo mandó y le dijo, papá, no hay limones. Así que hoy comeremos sin limones. Claro. Y yo lo veo a Sergio transformando su rostro y diciéndole, no me podés venir con esa respuesta. ¿Dónde no hay limones? No hay limones en el almacén de la esquina, pero hay una verdulería a media cuadra y hay otro supermercado a 2 cuadras. Andá y tráeme los limones. Pero papá, mamá, ya terminó la comida. No importa, tenés que traerme los limones. Porque acá vos no podés decir, no puedo, no tengo, no hay. Y entonces, claro, yo me hice así de chiquitita y dije, no, pobrecito, comamos sin limones. Claro, uno Pero quiere. bueno, hoy veo la vida de mi hijo, veo lo que Dios hace en él y me doy cuenta y le doy gracias a mi esposo primeramente. Por forjarlo, claro. Por haberlo formado para eso, porque había un propósito en la vida de él. Y bueno, ¿qué propósito tan grande tenía Jesús a favor nuestro? Y él lo tenía que hacer, pero María no lo entendía, ¿verdad? María y José no lo entendían. Aunque habían sido elegidos, como dijo Norma, claro. Porque tenía que haber una mamá y un papá como ellos. Pero muchas veces tiene que ver con eso que vos dijiste, Normi, de la frustración. Sí. Porque claro, si uno no entiende... Pero de todas maneras también hay una parte ahí abajo del versículo casi al final que dice, pero María, cuando Jesús le dijo, tengo que estar en los asuntos de mi padre, o sea, tengo que trabajarle a él, tengo que servirle a él. Me venía a la memoria Pablo, en la facultad, mi hijo. En la facultad, y yo lo veía, tenía que estudiar para la facultad, pero él tenía que ir a Gilgal es la quinta que tenemos para trabajar, él tenía que ir a trabajar a ese lugar, tenía que ir a otro lugar, y todo era para servir a Dios. Y entonces yo no le decía nada, pero un día le dije, Pablo, vos no tenías que... Me dice, primero voy a hacer lo que tengo que hacer, yo después no le dije nada. Pero ni siquiera tampoco era lo que él tenía que estar haciendo, estudiando en la facultad, porque Dios tenía otros planes para su vida, ¿no es cierto? Y hoy lo podemos ver, que Dios lo llama a servir. No quita de que nosotros somos esas madres que decimos, bueno, no, nuestros hijos no tienen que desarrollarse intelectualmente, no tienen que estudiar, solo tienen que servir, porque tampoco, sino descubrir el propósito que hay en la vida de nuestros hijos. Yo creo que esa es la tarea de una madre. Es la tarea de una madre. Y María dice al fin del versículo que ella guardaba todas esas cosas en su corazón. Yo me imagino, Lili, que cuando te pasó eso con Cami, no sé si por ahí hubo enojo o vos dijiste, porque nuestros hijos nos enseñan muchas veces. No, yo que la conozco a Liliana. Se enojó. Se enojó. Me enojé que no con nos ella, venga a decir ahora. Me enojé con Pablo, me enojé con el pastor, con la pastora, todo el mundo me enojé porque era el cumpleaños de Daniel. Claro. Una vez que me decido a
hacerle una Claro, fiesta. y finalmente y la problemática no era de Cami. No era de ella, la porque que se había decidido una vez hacerle una Tal fiesta cual. a Daniel había sido vos. Claro. Pero sí, después, y después de mucho tiempo, no es que al rato porque me vino la espiritualidad y digo, ay, no, qué hermoso, porque mi hija está sirviendo. Después voy viendo los frutos, como decía, Claro. los resultados, y veo eso, Sí, como sí, le pasó sí. a María. Yo, delante de Dios, totalmente agradecida, porque veo los frutos, veo el resultado de que ellos ponen en primer lugar servirle a Dios antes que todo. Por ahí también Sí, sí. Camila empezó una carrera, no le fue bien, viendo a ver qué voy a estudiar, perdió años en la facultad, empieza con una carrera, le va bien con su carrera, que todo era 10, todo perfecto con su profesorado de inglés, y en definitiva lo tuvo que dejar porque Dios la llamó Servir. y no podés seguir esperando. Entonces, pero ahora ya estoy como procesada. Primero tal vez tuve que pasar por el enojo de que cómo vas a dejarme pagando con el asado cuando... Porque ahora, tranquilamente yo podría haberle dicho, no, vos tenés que seguir estudiando, porque vos estás bien en la facultad. No, sin embargo, sentí paz porque sé que está llamada para otra cosa. Y tal vez vuelva a retomar su carrera. Tal vez con lo que ella ya estudió le va a servir para lo que a Dios la está llamando. Porque maneja el inglés. Bueno, yo al menos no lo puedo decir porque para mí es excelente cómo habla inglés. Pero bueno, Pero eso pero te ayudó. eso es un proceso que tuve que llegar yo. Porque Claro, como es dijo trabajo. Norma recién, fuiste guardando cosas En en tu tu corazón. corazón. Y sí, Y uno como mamá tiene que aprender a guardar cosas en su corazón y entonces poder decir, bueno, yo no puedo entender hoy el propósito, pero evidentemente Dios les está llamando y les está forjando para algo grande. Por eso están viviendo esta o esta otra situación. Y nosotros siempre queremos manipular, Sí, es la palabra. queremos hacer que ellos hagan. Me la imagino a María. Podría haberle dicho a Jesús, no, vos te tenés que quedar acá. ¿Cómo sería en aquella época? Claro, acá al lado mío. Claro. Porque imagínate, no se debe haber, sino 3 días caminó. 3 días. Entonces quiso decir que se había dado Se cuenta había dado después de un cuenta buen después. rato. Así que bueno, es así. O sea, yo me pensaba recién en los discípulos, como para Para cerrar. ir cerrando. Estamos Pensaba, hablando mucho, Normi. no, pero, no me vas a invitar más. nada. Pero yo pensaba en los discípulos de Jesús. Cuando le decían, y maestro, ¿por qué pasa tal cosa? ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué me mandás acá? ¿Y por qué tengo que hacer...? Y Jesús le dijo, tranquilos, lo que yo hago ahora, ustedes no lo pueden entender, pero ya lo van a poder entender. Entonces, si nosotros podemos tomar como padres de esa palabra, tranquilo, no sé, fulanita, o sea, Liliana, Mónica, Norma, tranquilo. Lo que yo estoy haciendo ahora en la vida de sus hijos, ustedes no lo van a entender, pero ya lo van a entender. Cuando pasa lo que vos contabas de Cami y Pablo. Así que yo, nada, es hermoso todo lo que podemos aprender. Pero uno va viendo todos los procesos, porque ahora, como decíamos, sí, hermoso, uno puede ver el fruto, el resultado en los hijos, pero hemos pasado por un montón al menos yo tuve que vivir diferentes procesos, como madre aprendiendo, Claro. como madre en Dios y como madre fuera de lo que fue mi vida de Dios, porque yo llegué a Dios con mis hijas ya crecidas. Claro. Entonces, hubo una primera etapa, los primeros años de la vida de mis hijas, donde yo no le consultaba nada a Dios, donde tampoco había nada en nuestra relación con Dios y tampoco había nada en nuestra relación entre madre e hija. Era solamente hacer lo que yo digo, Lo que me parecía. y entonces lo que a mí me parecía bien, lo que me parecía mal, pero ella en definitiva tenía que hacer solo lo que yo decía, Claro. o su padre decía, obviamente, hasta que Dios llegó a la vida nuestra. Amén. Y todo eso se cambió, porque también le cambió la vida a Camila, entonces ella se dio cuenta, Camila, Martina, a tus hijos, a los hijos de las personas que empiezan a vivir una vida con el Señor, de que ahora se mudan las autoridades. Claro. Es decir, si bien nosotros somos las madres, los padres, que Dios les pone
para educarlos, para guiarlos, pero en definitiva es Dios ahora al que es la primera voz que ellos tienen que obedecer. Entonces fue todo un proceso de cambio, no fue fácil, pero no fue imposible. Y eso yo le doy gracias a Dios, porque ahí es donde digo, sí puedo ver los resultados. Y no es que uno lo dice y suena por ahí soberbio de uno, Claro, pero uno Dios viendo... solo sabe los procesos que cada uno vivió y lo difícil que fue ubicar las autoridades en una casa. Primero vamos a oír lo que el Señor nos dice y luego lo que tus padres te dicen. Amén. Y a uno mismo también le pasa, pero eso ya es otro tema, Sí, ya como es otro esposa. tema. Lo dejamos Pero sí, para la el de próxima. los... Sí. Bueno, El chicas, tema de los hermoso. hijos. Queridas amigas, hasta aquí hemos llegado. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden escribirnos a nuestro mail nuncasolas@solidariatv.com o mandarnos algún mensaje por nuestro WhatsApp. El teléfono es 61 87 37 23 3. Muchas gracias por acompañarnos.